reflexionando en torno a la higiene natural, al higienismo, a la vitalidad, a los procesos salud-enfermedad. Yo quisiera comentar algo de lo que estaba ahorita diciendo Ruth, se me hizo a mí súper interesante, cómo ella nos describe, cómo las señoras están todos los días en el centro de salud sin poder resolver esa necesidad, ¿no? No satisfecha o como lo querramos ver. Y la razón es que esa respuesta o lo que ellos necesitan no está en el centro de salud. Entonces, creo que eso refleja mucho también una parte de la forma de pensamiento o de la cultura en la cual vivimos en este sistema, porque en efecto no somos resolutivos realmente en muchas cosas y estamos dándonos con la pared, ¿no? Una y otra vez. Y por ejemplo, desde la dimensión psicológica, pues hay formas de verlo o explicarlo, cómo desde la psicología se ve. Y bueno, se habla, por ejemplo, de cuando ahí se genera una neurosis, sin verlo desde un enfoque así clínico reduccionista, es que en ese sentido es un sistema neurótico en el que también vivimos, ¿no? Con estos dobles discursos o estos dogmas que nos llevan a estar pues dándonos de topes en la pared, buscando en el mismo lugar y sin reconocer que ahí no estamos encontrando eso que buscamos o necesitamos y no abrirnos, también es salirnos de la zona de confort para buscar entonces otros lugares donde encontrar o poder construir esa necesidad que tengo y que no estoy encontrando en este patrón que yo estoy llevando cotidianamente. Gracias, Lorena. ¿Alguien más que desee contribuir? Yo, Enrique, nada más quisiera comentar algo que me surgió escuchando a Ruth, cómo comentaba que de aquello que todos estamos dejando de, o prohibiendo, ¿no? No hagas esto, no toques esto, no juegues con la tierra. Y este tipo de ideas se parecen mucho a lo que vivimos cotidianamente en cuanto a la discriminación y al racismo. Esas relaciones de prohibir, de evitar ensuciarse, están muy ligadas con este tipo de cuestiones culturales que hemos generado, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahorita está pues el tema de conversación en todos medios, el racismo hacia la población afroamericana de Estados Unidos, pero bueno, también nuestra cultura es siempre de discriminación al indígena, ¿verdad? Al que tiene una diversidad, o tiene un género diverso, etcétera. Y está muy asociado con este tipo de cuestiones, a mi punto de vista. Cuando escuchaba a Ruth, como que estas dos cuestiones de la discriminación y del racismo se acompañan mucho de estas cuestiones del prohibir y evitar y no dejes que te dé el sol y no te ensucies, ¿no? Gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, bueno, a mí realmente me horroriza, estoy muy triste por todo lo que está pasando, no nada más de hace 3 meses, sino desde hace 5,000 años. Pero bueno, que en los últimos siglos y decenios se ha venido exacerbando y sobre todo creo que desde hace 30, 40 años con la globalización estamos en unos ciclos verdaderamente autodestructivos a un nivel indecible. Y esta palabra que dijiste ahorita es para mí un signo de estos tiempos, la prohibición. Esta sociedad que yo le llamo ahora de un fascismo sanitarista,
Lo que estamos viviendo es la profundización con el criterio más aséptico y pulcro, cercano a la verdad. Ya no son las ideologías, ya no es la raza, ya no es el comunismo, el capitalismo, ser pobre, ser rico, la tecnología, ya es la salud, ¿verdad? Con el pretexto, ¿verdad?, de la amenaza de la enfermedad y de la muerte, tienen licencia para prohibir lo que se les pegue la gana. Y lo que se está instaurando, y perdón, Jessica, este regreso al mundo de antes no existe. Este mundo que conocimos anteriormente no va a regresar, a menos que nosotros, que la humanidad, que las personas de a pie, redespertemos. Es decir, ellos no van a soltar. Y lo peor es que es un sistema que ni siquiera se da cuenta de lo que está generando. Nos estamos dando cuenta cómo el aborazamiento y la avaricia del sistema sanitario, de las corporaciones farmacéuticas, están socavando los intereses del crecimiento de la economía, del hiperconsumismo, ¿verdad? Primero destruyeron todo y llenaron nuestras ciudades de centros comerciales y de Cinépolis y de Walmart y de McDonald's y de todo. Y luego viene este otro sistema que es más voraz y se lo come al otro, ¿verdad? Y nos come y nosotros nos quedamos atrapados ahí adentro, atrapados con nuestras mascarillas, atrapados en nuestras casas, atrapados, aterrorizados del mundo del microbioma, cuando el microbioma es el corazón de la vida. ¿Sí? Tenemos microbioma en los intestinos, tenemos microbioma en los pulmones, tenemos microbioma en la sangre, tenemos microbioma en el cerebro. Sin virus, bacterias, hongos y todo tipo de microorganismos, no podemos estar sanos y no podemos vivir. No sé si ya les había mencionado que en un estudio que se salió el año pasado, durante 10 años hicieron un seguimiento de la presencia de 10 virus en un grupo grande de personas, y durante 10 años los 10 tipos de virus estaban presentes cada año, incluido el coronavirus. Es decir, estamos luchando contra algo que está presente en todo momento en la vida. Es más, que sin ello la vida no es posible. Y yo por ahí al grupo que están investigando la cuestión antropológica, sociológica, histórica, filosófica de la salud, los aspectos sociales, tengo ganas de algo que podamos responder algo y tiene que ver con lo que mencionó Ruth, y que es un dogma que nos enseñan a todos los que estudiamos en el área de la biomedicina, de la salud, etcétera. Y es este dogma de que la esperanza de vida ha ido aumentando. Y yo cuestiono ese dogma. Les voy a poner un ejemplo de por qué. Para mi gusto, el ejemplo de México te lo muestra. ¿Qué pasa? Tienes un sistema colonial que arrasa con la cultura, arrasa con el sistema médico local, arrasa con la alimentación, arrasa con los sistemas de saberes, esclaviza a los indígenas, los elimina, ¿verdad? Crea condiciones brutales de supervivencia en las haciendas, en los barrios marginales, rompe toda la higiene natural, y es ahí a lo que quería ir. Se colapsa la esperanza de vida y luego viene la supuesta revolución médica, ¿verdad? Para, como decía Ruth, en unas condiciones absolutamente insustentables, vendernos la idea de que están elevando la esperanza de vida. Y les voy a decir algo que yo ya tengo libros desde hace muchos años, pero no me he atrevido a decirlo así abiertamente porque no había encontrado artículos científicos, porque estos libros son estudios etnológicos que hicieron gentes que no son especialistas en el área
científica de la salud, pero ya ahorita ya empecé a encontrar estudios de los centenarios, de pueblos centenarios y supercentenarios que hay en Pakistán, en Okinawa, en muchos lugares a donde no había medicina moderna y que vivían no 60, no 40, como nos vendieron la historia de que los pueblos que antes de que se inventara la medicina se morían a los 20, a los 30 años. Ni 80, 90, 100, 110, más de 110 años sin vacunación, sin antibióticos, sin medicina moderna. Esta discriminación que habla Mario, Boaventura de Sousa le llama epistemicidio. Y parte de ese epistemicidio es la negación de las medicinas y de la higiene. Yo más que de las medicinas diría de la sabiduría de la higiene natural de los pueblos. ¿Y saben qué están haciendo ahora esos artículos que estoy encontrando? Precisamente van a los pueblos ancestrales a tratar de copiar y de ver por qué viven 100 años, por qué viven 110 años, cuáles son los secretos de la higiene natural por los cuales esos pueblos viven, tienen 5 y 10 veces más frecuencia de centenarios y de supercentenarios que en los pueblos civilizados. Entonces, yo pienso que este asunto de la higiene natural nos pone enfrente cuestiones de una visión crítica a esta verdad eurocéntrica, modernocéntrica que nos han vendido, ¿sí? Y en ese sentido, este trabajo para recuperar la sabiduría interior, y quería terminar poniendo otro ejemplo. Hay un libro por ahí que tengo que habla sobre la nutrición y es un investigador que trabajaba en los zoológicos y que empezó a averiguar las supuestas enfermedades genéticas hereditarias, ¿sí? Y empezó a ver que no era cierto que eran genéticas, que lo que había en los zoológicos era una carencia crónica nutricional y él determina que los mamíferos en general tienen una necesidad de alrededor de 90 nutrientes para poder vivir una vida longeva, plenamente sana. Y yo pregunto, no sé si se lo han preguntado, ¿cómo un pajarito, cómo un tlacuache se las averigua para garantizar que come esos 90 nutrientes? ¿Dónde están las clases de nutrición? ¿Cómo huele y cómo averigua cómo su sistema, su inteligencia sutil le hace escoger exactamente cada día los alimentos que tiene que comer para tener esos 50, 80, 100, 200 nutrientes y que si le faltan, empieza a tener problemas graves en sus tejidos? Eso es la higiene natural y es una sabiduría que no viene en los libros, que no viene en que tengamos ahí a un profesional de la salud al lado diciéndonos lo que tenemos que hacer, que es lo que nos están vendiendo. Yo creo que este problema de esta dimensión de la pregunta de la higiene natural nos empuja a una investigación transdisciplinar más allá de las fronteras del conocimiento convencional establecido para poder reconstruir una sabiduría que nos permita pues regresar a lo esencial para una vida longeva en plenitud y no una vida disque longeva a los 80 años con 3 trasplantes y con todo lo que y los costos de cientos de miles de pesos o millones de pesos que es lo que cuesta mantener a una persona supuestamente viva a los 70 o 80 años con este esquema de la medicina moderna. Yo quiero comentar algo, Enrique. Escuchando lo que ahora conversamos, me parece muy importante que estemos con atención en ver qué está pasando en la experiencia personal y colectiva con esta resonancia del miedo, porque efectivamente ahí día a día nos están reforzando vivir con miedo y eso está causando confusión.
desorientación y va en contra de todo lo que estamos ahora conversando, que es precisamente ver cómo nuestros cuerpos pueden ser sustentables, autosustentables desde esa sabiduría interior. Y por otro lado, pues también es importante cómo se expresa en nuestros cuerpos, en nuestros procesos de salud, enfermedad, la colonización de las mentes. Y aquí yo creo, o sea, y lo voy a poner personal porque eso me gustaría entonces también compartir lo que he visto que ha implicado ir dando pasos. Yo crecí en una familia que todo se le atribuía el poder a los médicos, a la medicina. Entonces, de niña, soy de esas hijas que pasaban con su madre en la clínica del ISSSTE, haciendo colas y colas, hasta que me pude liberar, que fue, no sé, de esa dinámica que fue en la secundaria, cuando iba a entrar yo a la secundaria, que dije, no más, yo no quiero más inyecciones, no quiero más penicilina, no quiero. Entonces, de alguna manera me las arreglé para no quejarme, para no decir me duele esto, no me duele el otro, porque yo sabía que si lo expresaba, acto seguido, como todavía menor de edad, me tenían que llevar. Mi mamá me iba a llevar a la clínica. Entonces, y de ahí, pues fui dando pasos para buscar otras maneras de experimentar la vida. Pero ¿qué pasa? Que aún con esas intuiciones, pues el bombardeo externo está fuerte. Y también quisiera decir que aquí a veces también depende desde dónde tú te colocas, aún con la medicina alternativa, o los caminos alternos, tú lo mencionabas también, Enrique, y lo mencionaron en el grupo, que pues la acupuntura, por ejemplo, que es una práctica que a mí en lo personal me gusta, pues no es el otro ser que te está poniendo la aguja el que te está curando. La aguja solamente estimula en puntos energéticos de tu propio cuerpo para que recuerdes tu propio potencial. Entonces, yo creo, con esto le doy entrada a otro tema que para mí es muy importante, que es la vibración. Yo sí creo en esta medicina vibracional, que nos ayuda a subir energéticamente, y lo vemos también en esta propuesta de la salud integrativa, de cómo el movimiento del cuerpo, la voz, nos puede llevar justo a esta reconexión desde ese lugar de sabiduría. Entonces, eso para mí también ha sido todo un campo de descubrir, y solo les quiero compartir que para mí ha ido siendo o ha sido un camino de paso a paso, y pues en eso estoy ahora todavía y seguiré estando en este descubrir. Gracias. Sí, gracias, Emma. Gracias. Creo que introduces ahí un elemento fundamental, que es los biocampos, los campos de energía, la coherencia. Y bueno, ahí, yo lo guardo ahí para mi siguiente comentario. ¿Alguien más que quiera seguir con este diálogo? Yo quería comentar que, bueno, de esto que se ha comentado me surge la pregunta para trabajar, y la pregunta es, ¿cómo fortalecer la confianza en la vida? Y bueno, ahí me queda esa pregunta para trabajarla. Y también recordé que en el video sobre el higienismo se habla que el higienismo tiene que ver también con el bienestar social, el económico, el mental, el emocional, los factores medioambientales y el ecológico. Entonces, el higienismo es como una filosofía de vida y una actitud ante la vida, y pues esto me lleva a pensar en el buen vivir, en el bienestar como concepto, ¿qué es el bienestar? Y eso también lo abro como a reflexión
de qué es el bienestar para nosotros ahorita, gente que vive la situación actual. ¿Cómo vamos a acoplarnos a una nueva forma de vivir, pero siempre procurando el bienestar? Y sobre la filosofía del buen vivir, pues recordé esta filosofía de Summa Kamaya, de las culturas que llaman Arya Yala, y también está la filosofía del Toltecayotl, que es de las culturas originarias de la Nahuaca, y pues estas filosofías del buen vivir llevan implícito el higienismo como una filosofía de vida y una actitud. Y bueno, entonces he encontrado que en diferentes filosofías, diferentes culturas, está como esta necesidad vital. Y precisamente sobre la vitalidad también, hablar sobre la vitalidad me abre así mucho la imaginación, que tiene que ver con, creo, el siguiente tema que vamos a ver, de movimiento y respiración, de los biocampos de energía. Aquí mi pregunta es, ¿cómo acceder a la fuente de vitalidad? Y bueno, creo que la propuesta del higienismo en este caso es a través del movimiento y la respiración. Pero bueno, la vitalidad como concepto se me hace muy interesante porque tiene que ver mucho con mi área, que es el arte y la creatividad. La vitalidad yo la he identificado como una fuerza creativa, pero aún tengo muchas ganas de seguir estudiando este tema, seguirlo practicando, indagando sobre cómo podemos acceder hacia la fuente de vitalidad y que la vitalidad también es la muerte. Pero bueno, estas son las reflexiones que me surgen. Gracias. Gracias, muchas gracias, Irán. ¿Alguien más? ¿Alguien por ahí? Yo solamente tengo como... No se te oye bien, Jessica. ¿Puedes acercar al micrófono o algo así? Estoy Por con mi favor. laptop. ¿Ya se escucha? Un poquito lejos, pero bueno. Qué raro. Comentaba que a mí me Ahora sí. surge la duda, ¿ya? Ok. De cómo vamos a implementar hacia nuestras vidas como un proceso de cuidado precisamente que no esté peleado ni con la medicina moderna ni con la medicina tradicional, de forma que sea armónica, sustentable y sobre todo que de verdad pueda funcionar, ¿no? Hacia una participación activa de todos nosotros, más que llegar como héroes a dar la solución, ¿no? A un problema que no solamente es un virus, sabemos que el problema de la salud y la enfermedad está, está fuerte actualmente, entonces solo esa es mi duda en este momento, cómo generar estos nuevos procesos para nosotros y poder compartirlos con la sociedad, sin que esto esté totalmente peleado con alguna de las corrientes. Eso es todo. Gracias. Gracias, gracias, Jess. ¿Alguien más? Me parece que la pregunta que planteas, Jess, da pie para ir articulando todo esto que hemos estado conversando, porque yo creo que la respuesta es el diálogo, ¿no? Y lo ligaría un poco a lo que dijo Emma. Lo dice, si se fijan en el artículo del Catalán sobre la filosofía de la salud, de la medicina. Este esquema de la medicina alópata se topa con el problema, o sea, la crisis que estamos teniendo, le pone el espejo de que ha invadido todas las esferas y ha medicalizado, como decía Lorena y como decía Ruth, ha medicalizado, por ejemplo, en el caso del parto, tenemos ahí clarísimo, pero ese es uno. Tenemos toda lo que decía Emma de su historia de vida, pues medicalizó cada uno de los eventos que puedan ser sospechosos de cualquier cosa, ¿no? Entonces,
y lo que la medicina sistémica integrativa, evitando esta lucha que se ha venido dando desde hace siglos entre la medicina alopática contra todas las demás medicinas, incluida podría ser la naturopatía y el higienismo, es que la medicina alopática tiene su lugar para un conjunto muy pequeño y concreto de aspectos que tiene que ver con los momentos agudos, ¿verdad? Crisis agudas, ¿verdad? De la condición de salud de las personas. Y ahí lo quisiera ligar a lo que decía Emma, la cuestión de los campos bioculturales, los campos sutiles. Efectivamente, la medicina alopática, una cosa que no puede, y por eso no tiene un sistema holístico de poder mirar la vida y el ser humano como una totalidad, no puede explicar qué produce la coherencia. Es decir, cómo puedes tener billones, millones, billones, trillones de subsistemas, como son cada una de las células, como son cada uno de los genes, como es la maquinaria genética para que se expresen esos genes, como son las neuronas, como son los linfocitos, como son los órganos diferentes, como son las emociones, las ideas, las sensaciones, la alimentación, los alimentos que nunca hemos probado, etcétera, y cómo hacer que el sistema pueda funcionar coherentemente. Y eso no lo puedes explicar con puros mecanismos moleculares, sino que tienes que reconocer que somos, como todo en el universo, energía. Y esa energía, en particular en los seres vivientes, ocurre a través de organización, ¿verdad? A través de increíbles geometrías en los cuales esa energía se almacena, se organiza, fluye, se sustancializa, etc. Y es a través de esta dimensión sutil que lo hemos de ver y lo hemos de ver en el seminario. Les comparto estos libros que tienen que ver con la biofísica de los sistemas vivientes, con toda la parte de la bioelectrodinámica, de la biofotónica, que nos hacen entender cómo se produce la coherencia celular y organísmica. Los chinos, como bien, y también los mexicanos, porque hemos de saber que con las espinas de los magueyes y todo eso se hacía acupuntura en México. Entonces, cuando tenemos una enfermedad aguda o crónica degenerativa en la cual la persona ha perdido la capacidad con sus propios medios de regenerar su salud, entonces viene lo que preguntaba Jessica, la respuesta de la necesidad de una intervención, ¿sí? Como mencionaba Emma, de las agujas. Pero eso, desde mi punto de vista, es cuando una persona ya perdió la capacidad de regenerar con sus propias herramientas de vitalidad, como lo menciona el video, por la pérdida de nuestra conexión con nuestros instintos y con los elementos de la naturaleza y nuestras fuerzas interiores. Pero quisiera ligarlo, Emma, a lo que comentaste y colegas, compañeros, a lo que vimos en la sesión anterior del arte de la facilitación. El problema cuando esto se vuelve clientelar, Emma, de las intervenciones terapéuticas, es lo siguiente, y lo mencioné en la sesión anterior. Cuando no se restringe a aquellas condiciones agudas o crónicas, sino que se convierte en el sistema de mantenimiento de la salud, deja de ser sustentable. ¿Y por qué? Y eso es a lo que quiero llevar y con lo que quiero terminar. Porque cuando yo pongo el brazo, cuando yo pongo la oreja, cuando yo le doy la entrada a la aguja, ¿sí? Eso está sustituyendo mi propio interés. Eso está sustituyendo
esta capacidad intrínseca de aprender y de generar organización con los propios recursos, porque el espacio de atención, el espacio de organización que está viniendo desde el estímulo externo, aunque sea sistémico como las agujas, ¿sí? Ese espacio está reduciendo el espacio de la activación tanto mental, organizacional, celular, electrónica, electromagnética del propio organismo, de vivir su propio proceso salud-enfermedad y desde sus propios recursos poder activar su propia reestabilización de los meridianos y de los flujos energéticos desde una autonomía política de mi agencia como ser creativo. Esa es la trampa que se esconde detrás del proceso de construir un mantenimiento de la salud a través de la intervención externa. Entonces, desde mi punto de vista es que esas intervenciones externas que pueden ser cirugía, pastillas, agujas, chochitos, masajes, terapeutas, sanaciones, lo que sea, son un conjunto de intervenciones que tienen su lugar para un porcentaje que tiene que ver con los momentos agudos en los que la estabilidad del sistema verdaderamente se pone en peligro, ¿verdad? Pero la vida cotidiana, la vida desde el punto de vista del higienismo natural, y como le decía Irán, que el higienismo no es nada más la salud emocional, intelectual, orgánica, celular. El higienismo es construir mi casa con mis manos, el higienismo es sembrar mi comida, el higienismo es respetar el agua, el higienismo es construir formas autónomas de gobernanza. O sea, el higienismo en realidad es una manera moderna de decir suma camaña, buen vivir, ¿verdad? Entonces, así como la intervención de los partidos políticos, de los militares, de la escuela, de los maestros, han venido a sustituir las capacidades de autonomía, de autoorganización y de gestionar los pueblos y las personas de todos y cada uno de los ámbitos en los que yo vivo y que hasta hace 500 o 1000 o 5000 años que surgió el patriarcalismo, los pueblos gestionaban todas sus necesidades autónomamente. Entonces, por eso, para que no caigamos en lo que Iván Illich llama el leviatán tecnofascista, o sea, este control por parte de estos especialistas que gestionan los procesos, necesitamos del cultivo de la higiene natural. Bueno, ya lancé ahí muchas bombas. Pues muy bienvenidas. Sí, que sí coincido también. Y sí, es muy importante pues ir abriendo cada vez más estas otras perspectivas y pues sí, gracias. Gracias, Emma. Pues seguimos un ratito más. Ya nos estamos empezando a acercar hacia la parte final de nuestro seminario, pero creo que es momento de entonces empezar a entretejer. Así que, pues adelante, compañeros, sus notas, lo que tengan por ahí, sáquenlo, porque ya son las últimas participaciones. Creo que vamos a dar una vuelta con las últimas participaciones. Bueno, a mí me gustaría proponer que reflexionáramos, no sé ustedes qué les parece, que reflexionáramos sobre esta pregunta de cómo fortalecer la confianza en la vida. Tal vez cada quien desde sus disciplinas, cómo podríamos como colectivo ir generando, fortaleciendo la confianza en la vida. Y también otra cosa que a mí me ha dado ganas de compartir es que reflexionáramos cada quien qué es el buen vivir para cada quien, porque el buen vivir se habla como en general puede ser una filosofía o actitud, pero
ahora que estamos en esta situación de vida, en esta nueva forma de normalidad, como dicen, ¿cómo vamos a vivir un buen vivir o cómo vamos a estar bienestar desde lo que nos toca, nuestra situación de vida? Bueno, yo nada más lo propongo como para que lo reflexionemos en nuestro diario y tal vez después platicarlo. Gracias. Gracias, Irán. Adelante. Bueno, con relación a la pregunta, una de las preguntas que mandaron, creo que el diálogo es algo que nos puede favorecer a adquirir confianza, ¿no? Con la vida, seminario creo que está sirviéndome mucho, pues para hablar de otras cosas que en ningún otro espacio lo puedo hacer y sobre todo escuchar. Entonces, por mi parte, creo que estar abiertos a estas ideas, escuchar y bueno, para mí creo que ese es el camino y creo que esta parte de la facilitación que se tocó la vez pasada, pues se maneja en este grupo, en este seminario, porque dan la oportunidad de escuchar y además se abren, ¿no? En cuanto a sus opiniones, en cuanto a sus reflexiones, de cosas que, como comento, en otros espacios no se tocan, es todo muy práctico, muy rígido. Hablamos de las disciplinas, así como mencionaban también el seminario pasado, el conocimiento todo fragmentado, ¿no? Y en este caso,